Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Queridos radioyentes y seguidores de este programa, La verdadera devoción al corazón de Jesús. Iniciamos un nuevo programa, les está hablando José Antonio Revuelta, que va a conducir este nuevo programa, y también pues con muchas ganas de regresar después de la ausencia de unas semanas por causas mayores, que en este caso pues era un viaje para ver a mi hija mayor, que se encontraba estudiando en la Universidad de Australia. Y bueno, pues las cosas familiares pueden, por encima a veces de un poco pues el día a día, ¿no? del trabajo. Pero bueno, ya una vez de regreso y con mucha ilusión también pues por continuar estos programas, que poco a poco pues vamos culminando este libro rojo, este libro La verdadera devoción al corazón de Jesús, pero donde todavía pues nos quedan algunos mensajes muy importantes que vamos a ir dando ya en las siguientes semanas. Y como siempre en el estudio, pues el equipo habitual. Óscar, buenas noches. Buenas noches y encantado de tenerte de vuelta. Y Marisa, que también está aquí. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con este primer mensaje de la Virgen María, que es del 6 de septiembre del 2006. Hija mía, déjame hablarte de mi ejército. ¿Estás tú entusiasmada, madre? Sí, es algo que me entusiasma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Yo os reúno de aquí, de allí. No deseo que os quedéis en vuestros amigos, ni que vuestras reuniones sean para miraros unos a otros. Id a por las ovejas descarriadas de Israel. Sí, no esperéis más. En esta primera ocasión que tengáis, mantened contacto telefónico, contacto ordenador, aprovechaos de los modernos medios. Mantened contacto unos con otros. Hay muchos que necesitan de vuestros consuelos y cuidados. Oh, cuánta gente está necesitada de vosotros. Cuánta gente os está aguardando. Id, llevadme, llevadle. Oh, sois gente que yo he preservado de una manera especial. Os he elegido del uno al otro confín, de muy diversos sitios con un común denominador, mi devoción, mi amor, mi corazón. No te pares a pensar las circunstancias que tienes de tu vida difíciles, tan solo ofrécemelas y alégrate por tenerlas. Es muy diferente, ¿verdad? Tenemos un mensaje muy cortito, pero donde la Virgen María pues, nos habla de uno de sus secretos para este tiempo. Y nos va desvelando sus planes y cómo está actuando en nuestra generación. Y este secreto que la Virgen nos presenta en este mensaje, pues es ese ejército del que ya ha hablado en otras ocasiones. Ella además se nos presenta como una capitana que prepara ese ejército, ¿no? De momento en el silencio, pero lo prepara pues para un combate muy duro, un combate contra el enemigo, ¿no? Esto la verdad es que a veces puede sorprender un poco, ¿no? Cuando se escucha así por primera vez, ¿no? Pero que tiene un fundamento muy grande también en la Escritura e incluso en la vida de los santos, ¿no? O sea, este concepto de combate, de lucha espiritual, pues está en toda la Escritura y es lo esencial de la vida de los santos. Esta idea de la Virgen como capitana, ¿no? Como generala de este ejército que ella prepara, pues la verdad es que me recuerda mucho en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece siempre esta idea de la mujer fuerte. Habla mucho, ¿no? en distintos pasajes de la mujer fuerte, la Biblia como que ensalza la mujer fuerte judía que defiende la fe, que defiende
su hogar. Si vemos, por ejemplo, se me viene a la mente pues San Ignacio de Loyola, ¿no? Otro gran santo, y con qué espíritu también militar, ¿no? Y de combate, pues prepara la compañía de Jesús, la llama así, compañía de Jesús, pensando pues en una compañía militar, y como pues el general, ¿no? De los jesuitas, y donde además el capitán pues es Jesús, ¿no? Es la compañía de Jesús. Entonces, nuestra vida espiritual pues en realidad es un poco esto, fundamentalmente un gran combate, pero de tipo espiritual, de tipo interior, y por tanto pues no tiene que extrañarnos en las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, pues que la Virgen María esté preparando este ejército para combatir. Tal vez la primera pregunta es para combatir contra quién, ¿no? Y que también ella pues nos lo aclara, ¿no? Pues esencialmente para combatir contra Satanás, contra todos los espíritus malignos que son el verdadero enemigo, y también contra todos los que le siguen. O sea, que ella quiere que luchemos, no se trata de matar a nadie, sino que luchemos también contra aquellos que siguen a Satanás y que están instaurando pues este reino de maldad que vemos que va creciendo por todos los sitios, y la gente también quiere que combatamos eso, pero que combatamos con las armas del cristiano, con las armas del bien, haciendo el bien, el amor, la oración, que es como realmente pues tenemos que combatir nosotros. Y luego me ha gustado mucho también, pues que es muy interesante también que nos demos cuenta, ¿no? O sea, cómo define ella a su ejército. Lo más bonito, pues primero que ella está entusiasmada, que eso también pues nos debería de ilusionarnos. Pensar que si somos parte de su ejército, pues que ella está ilusionada con ese ejército, que lo cuida, que lo mima, que lo prepara. Y es muy interesante cuando ella habla de quién pertenece a su ejército, pues dice que son personas que tienen en común la devoción a su corazón. O sea, que ella prepara su ejército con personas que le son devotas. Yo, no lo dice ella, pero casi lo añadiría, ¿no? Probablemente personas que están consagradas a su corazón. Por eso ya lo hemos dicho en muchísimas veces a lo largo de estos programas, que la consagración es algo esencial para este momento, y la Virgen pues probablemente prepara su ejército con personas consagradas a su corazón, que le han dado su corazón, entonces ella pues lo utiliza y lo prepara pues para este combate. Y luego también pues es muy bonito, ¿no? Que dice son de muchos sitios, o sea que este ejército es multinacional, o sea es de muchos países, de todos los países del mundo, y lo va preparando en todos los lugares para que en todos los sitios ella quiere estar presente y combatir al enemigo. Y luego pues otro rasgo muy bonito también es que estas personas que forman parte de su ejército pues son preservadas por ella y cuidadas por ella de una forma especial, porque ella les da una misión, y por tanto pues los va a preparar, y por eso pues los cuida, y por antes pues los ha ido eligiendo, ¿no? Incluso a lo mejor desde pequeñitos, y los ha ido preparando y cuidando, y habrá algunos pues llamémosle elegidos desde pequeños, y otros pues que se han incorporado en el último momento, ¿no? Esas personas que han tenido esa conversión y que llenos de entusiasmo y de gozo por la gracia que es recibir la conversión y el encuentro con Dios, pues se lanzan con mucho más ánimo, ¿no? A veces que personas que llevan toda su vida en la fe, y a esas pues también la Virgen los elige para pertenecer a su ejército. Así que bueno, la pregunta es si estamos dentro de su ejército, ¿no? O formamos parte de su ejército o estamos dispuestos a ser parte de su ejército, ¿no? Sí. Yo quería comentar, José Antonio, una cosa curiosísima que me ha pasado con este mensaje. Primero, bueno, ahí, o sea, cada día me confirmo más en que estos mensajes, este libro, siempre es nuevo, siempre que lo lees es nuevo, porque o sea, yo creía que ya conocía este libro, que lo había leído de pe a pa, y resulta que me encuentro con cosas que me sorprenden muchísimo, ¿no? Anecdóticas, tampoco es lo que... Pero dice ahí en un momento dado la Virgen María que me llama mucho la atención cuando dice: mantened contacto telefónico, contacto ordenador, aprovechaos de los medios modernos, ¿no? Voy a contar una cosa que me ha resultado súper curiosa, ¿no? Estamos llevando o ayudando o colaborando con un grupo
en el que nos hemos metido de WhatsApp, que pues es este programita de los móviles con el que uno se puede enviar mensajes. Pues antiguamente había que pagarlos y ahora resulta que, bueno, con una tarifa plana de estas de internet, pues no hace falta, ¿no? Bueno, pues estamos metidos en un grupo de estos y hablabas de la consagración, José Antonio. Ayer terminamos una consagración muy bonita, una preparación muy bonita de 33 días de preparación a la consagración a la Virgen María en este grupo. Lo iniciamos hace 34 días y ayer se consagraron, ¿no? Y hoy constantemente me venía durante todo el día pues la necesidad de ir más allá, ¿no? De decir, bueno, ya están consagrados, ¿y ahora qué, no? Constantemente se me viene a la cabeza y es precioso cómo la Virgen María, o sea, cómo hace las cosas Dios, ¿no? Que en este mensaje nos está diciendo esto precisamente, ¿no? Dice, no os quedéis en vuestros amigos, ni que vuestras reuniones sean para miraros unos a otros. Esto precisamente era lo que yo estaba pensando llevo pensándolo todo el día. Digo, bueno, ya están consagrados, pero no se puede quedar en esto, tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Y qué bonito cómo la Virgen María nos llama, pues eso, ya somos hijos, ya somos su ejército, ya estamos consagrados a su corazón. Y sin embargo la Virgen nos dice, no os paréis, seguid adelante, ¿no? Hay que llevar esto a otras almas, a cuantas más mejor, ¿no? Y por último, terminar con algo que nos advierte la Virgen María, que es muy importante que le prestemos mucha atención, ¿no? Dice al final casi del mensaje, no te pares a pensar las circunstancias, ¿no? O sea, el apostolado, cuando uno lleva el fuego del amor dentro, el fuego del amor de Dios, a uno le quema, y si realmente lo lleva dentro, le quema. ¿Y en qué se nota ese quemazón interior? Pues en que tiene que darlo a conocer. Si uno no tiene la necesidad imperiosa de dar a conocer esto a los demás, es que no se ha convertido todavía te falta, ¿no? Entonces, pero cuando esto llega, hay veces que es verdad que abruma, ¿no? O sea, cuando ya te metes en esto de hacer muchas cosas por el Señor, puede llegar un momento en que abruma. ¿Y cuándo abruma? Cuando uno se para y se pone a pensar, ay Dios mío, y esto otro, y qué pasará si, y qué pasará si no. Pues nos avisa la Virgen María que este es un defecto y es una tentación típica del tentador que hay que evitar. Sí, además, Marisa nos va a decir algo, ¿verdad? Bueno, a mí también me ha encantado, ¿no? Lo de que con este mensaje descubrimos cómo podemos entusiasmar a la Virgen, ¿no? Y es eso, pues poniéndonos a su disposición para su ejército. Y para mí eso equivale, pues lo que tú has dicho, ¿no? Lo de consagrarte a la Virgen, ¿no? Y pensaba que esto no consiste simplemente en leer una fórmula bonita y ya está, sino que significa pues llevar a mi vida pues de la forma más perfecta y más exacta posible de copiar las actitudes de María. Implica en realidad una conversión y es como un intercambio de corazones. Yo le entrego a María mi corazón imperfecto, lleno de egoísmo, de pereza, de falta de humildad y ella me entrega el suyo con todas sus virtudes. Sí, y de hecho nos lo dice justo la última frase cuando habla de lo que decía antes Óscar, ¿no? De no piense las circunstancias difíciles, sino tan solo ofrécemelas. O sea, dice, entrégame todo porque ya me encargo yo. O sea, que nos da siempre esta confianza. Y me gusta también otra frase que aparece por ahí que es muy bonita, ¿no? Cuando habla, nos exhorta eso, a que vayamos, ¿no? Salgamos fuera, vayamos, y dice, id, llevadme, llevadle. O sea, que nos está diciendo primero que vayamos nosotros, que llevemos, pues eso, el tesoro de la palabra de Dios, el anuncio de la salvación, y luego llevadme, llevadle. O sea, que llevemos a Jesús y a la Virgen María, que llevemos a los dos y que los demos, ¿no? Que los entreguemos a nuestros hermanos, y también pues propagar la consagración es una forma excepcional pues de hacer esto. En el fondo qué mejor forma de llevar a la Virgen María que a través de propagar la consagración de los corazones a su corazón, ¿no? Bueno, pues ya terminamos con este mensaje y vamos a pasar al siguiente. Este mensaje es de Jesucristo, es del 7 de noviembre del 2006. No os asustéis por el día de mañana, no temáis,
pero tenéis que saber que vuestros hijos se van a encontrar con todo esto: drogas, prostitución, violencia, porque son miembros de esta sociedad en la que viven, y esta sociedad está corrompida. De nada servirá ocultárselo. Otra persona que no sois vosotros se lo dará en algún momento a conocer, y no precisamente para informarle, sino para su deformación. Cuidad los ambientes, sí, pero dadles valores. Los principales valores se aprenden en casa de la mano de los padres, con su ejemplo. Y de nada servirá hablar a un hijo si eso no va acompañado de su ejemplo de vida. Si le digo a un hijo que algo es bueno, debo quererlo y practicarlo yo también en mi vida. ¿Y si los padres no sois ejemplo? Entonces, hija mía, te digo que no tenéis absolutamente nada que hacer. Vuestro hijo quedará merced al ambiente que le rodea, y sólo podrá salvarle la gracia de Dios, si alguna vez la recibe. El principal valor es el amor, y su contrario, el egoísmo. Y en una casa donde reina el amor, qué difícil es que llegue la deformación del mundo exterior. Meditad esto, examinaos en esto. Estad muy anclados en María, en su rosario y en su corazón. Si la consagración es sincera, ella siempre se ocupará de ayudaros y os salvará. Dejad la cabida, construid con ella. No viváis anclados en la materialidad. Quien tiene como Dios a las riquezas no puede seguir el camino de Dios. Pues este mensaje de Jesús, donde él mismo pues aplica sus palabras del Evangelio. Lo que pasa es que las aplica pues a nuestra generación, a nuestras circunstancias, y nos enseña cómo tenemos que actuar. A mí siempre me impresiona en muchos de estos mensajes pues cómo entiendes y ves perfectamente que son palabras evangélicas, pero con qué penetración Jesucristo nos sondea nuestros corazones y nos pone cara a cara con nuestra generación, o sea, con los pecados, con los vicios, con las caídas que estamos viviendo en nuestra generación, que a lo mejor en la época que él predicaba pues no era así, pero en cambio ahora pues muchas veces pues es un lenguaje pues exigente y duro, pero porque quiere hacernos ver pues en qué estado nos encontramos, ¿no? Y en este tema de la educación de los hijos, la verdad es que ha habido también varios mensajes muy importantes, y este también tiene un aspecto que nos explica él que me parece esencial y que bueno pues hay que insistir, ¿no? en este tema, que es el del ejemplo, que dice: sin el ejemplo de los padres trabajáis en vano, o sea, no valdrá para nada, porque al final no vais a arrastrar a vuestros hijos, ¿no? Esto no quiere decir, o sea, efectivamente, en el tema de la educación, pues hay, puede decir, tiene que haber una coherencia, ¿no? O sea, evidentemente no nos dice que no eduquemos y que no les demos normas, sino, es más, él dice, pues habla de cuidar el ambiente, o sea, que sería el primer, y esto es algo que en estos momentos, incluso es desde hace 6 o 7 años, pero que cada vez se va agravando más, o sea, que este tema de cómo es el entorno que rodea a nuestros hijos, año por año se deteriora cada vez más profundamente y cada vez es más grave lo que ellos se encuentran. Por eso este primer nivel pues también es muy importante, o sea, hay que cuidar el ambiente, o sea, bastante hay ya, como él mismo nos dice y como nosotros vemos, como para que encima empujemos a nuestros hijos a la boca del lobo, ya hay encima directamente, ¿no? O sea que en ese sentido hay que preservar lo más posible, y para eso hay que darles ambientes alternativos, que es un tema muy importante que requiere esfuerzo de los padres, claro que requiere, ¿no? O sea, requiere ocuparse, preocuparse, buscar opciones alternativas, buscar otros padres, buscar otros jóvenes, que donde ellos lógicamente son jóvenes, o sea, tienen que estar con otros jóvenes, no van a estar con la abuelita necesitan estar en un ambiente de jóvenes, pero que esté cuidado. Entonces, para eso pues hay que esforzarse en buscar otras alternativas que a ellos por lo menos les ayuden a poder ser jóvenes y a poder vivir como jóvenes en lo que es su ocio o en sus actividades habituales,
pero donde estén protegidos, o sea, que haya valores, haya principios, y por tanto unos puedan apoyarse a otros, ¿no? Unos jóvenes a otros, y sobre todo puedan ver que hay jóvenes que son como ellos, que no son bichos raros, como a veces me dicen mis hijos. Me dicen, mira, es que yo soy el único raro de toda la clase o de la universidad o de donde sea, ¿no? Y luego también el otro aspecto, pues, que es el de los valores. O sea, Jesús no dice que no demos valores, hay que darlos. Y aquí hay otra cosa esencial también, y es que hay que explicar claramente qué es el bien y qué es el mal. Hay que explicar a nuestros hijos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, o qué es lo que no se puede hacer o no se debe de hacer, y qué consecuencias tiene ir por el camino torcido, ¿no? Por el camino del mal, y qué consecuencias positivas tiene también ir por el camino del bien, aunque sea empinado y exigente. Y eso también, pues, es una misión de los padres que no podemos hacer omisión de ella, porque hay que formar a los hijos. O sea, el hijo, para que pueda decidir y pueda decir correctamente, necesita esta formación, necesita estos criterios que les tenemos que dar, necesita, pues, sobre todo aplicado. O sea, les podemos haber hablado de los 10 mandamientos y seguro que conocen, aunque desgraciadamente muchos ni siquiera eso, pero les podemos hablar de los 10 mandamientos, pero luego hay que aplicárselo a la vida práctica y decirles, y esto en concreto, en nuestra situación, pues hay estos casos y estas situaciones. Y entonces hay que ponérselo pues bien explicado y bien explicado con lo que ellos se van a encontrar. Como decía al principio en el mensaje Jesús, pues se van a encontrar drogas, se van a encontrar prostitución, se van a encontrar pornografía, y muchos más mensajes de todo tipo. Entonces todo eso hay que prepararles y explicárselo y darles un criterio claro, ¿no? Y por último, pero no menos importante, es más esencial, porque si no todo lo demás se va a caer, pues está el testimonio personal, que es lo que nos viene a decir, que es el ejemplo, el testimonio personal. O sea, quiere decir que si hablamos muy bien y les contamos todo esto, pero resulta que nosotros no lo cumplimos, pues nuestros hijos van a decir, bueno, pues esto no vale para nada, ¿no? Porque si mi padre no lo cumple, pues quiere decir que yo también no lo cumplo y no pasa nada. Y entonces aquí es donde también, y claro, esto hay que ser muy coherente, porque los jóvenes tienen como una especie de olfato y una sensibilidad especial en esto. O sea, son capaces de percibir perfectamente la actitud hipócrita, y además eso ya pierdes toda la autoridad moral. Podrás mantener la autoridad así a fuerza de golpes y de gritos, pero desde luego la moral la has perdido. Y esta es la que es esencial. Y para eso, pues simplemente tú tienes que vivir y creer aquello que predicas. O sea, que cuando tú hablas, pues tiene que ser desde el profundo convencimiento de que tú en tu vida lo estás viviendo y estás profundamente convencido. Es más, incluso para motivar, solo podrás motivar y entusiasmar a tus hijos con un ideal del bien y del camino correcto si tú realmente lo estás sintiendo y lo estás viviendo. Y tú, para eso, pues claro, hay que combatir y hay que luchar y hay que haber experimentado, pues, lo que significa esto de elegir el bien y rechazar el mal, con todas las implicaciones que tiene. Pero así vas a ser muy creíble. O sea, cuando tú hables a tus hijos y tú hayas pasado por eso. Y esto, claro, pues tiene temas muy concretos. O sea, que al final un hijo se va a dar cuenta perfectamente si en un hogar, como decía al final cuando hablaba de de ser un hogar espiritual o material, o buscar las cosas materiales, pues tus hijos se van a dar cuenta si tus criterios de las decisiones que se toman en casa van guiados por algo espiritual, por lo que es el Evangelio, o están guiados simplemente por criterios paganos y materiales. Y esto incluye, pues, desde qué hago en mis vacaciones, ¿no? O cómo utilizo mi ocio, o cómo utilizo la televisión, o muchas otras cosas, o cómo utilizo mi dinero, por ejemplo. O sea, en nuestra casa se ayuda, o en nuestra familia se ayuda a los pobres, a los necesitados. Cuando alguien viene pidiendo ayuda, le doy con la puerta a la nariz, o las narices, o realmente soy capaz de ayudar. Entonces eso nuestros hijos lo ven. Entonces cuando luego hables de la ayuda al prójimo, o de la generosidad en ir a ver a unos ancianitos el fin de semana,
pues ellos habrán visto si tú lo estás haciendo antes o si tú has ayudado a tu prójimo cuando se ha presentado. Entonces, esto, que es muy bonito el mensaje dicho así, pero que es muy importante que meditemos y que lo pongamos en práctica, o sea, que nos pongamos un poco las pilas, porque ahí está la clave de la salvación de nuestros hijos. Si no, no van a aguantar, eso es así, efectivamente. O sea, está la presión, está el chorro que les llega de todo tipo, por todos los lados, que si eso no lo tienen muy claro, lo tienen físicamente grabado en el cerebro porque lo están viendo todos los días, al final se les va a llevar la corriente, ¿no? Dice, entonces, hija mía, te digo que no tenéis absolutamente nada que hacer. O sea, si no somos ejemplos, si no son ejemplos los padres, ¿no? Yo creo que hemos hablado ya en alguna ocasión sobre este tema de la hipocresía, ¿no? Pero a mí me gustaría remarcar que tiene un doble peligro. La cosa es que cuando nuestros hijos, o los hijos, nosotros no somos padres, ¿no? Pero en fin, que los hijos de un padre ven que el padre, pues como decías, José Antonio, se le acerca a un pobre y no da limosna, pues le estamos enseñando la anticaridad a nuestros hijos. Pero no solamente eso, es que además les estamos enseñando a que se puede decir una cosa y hacer otra completamente distinta. Les estamos enseñando a desobedecer, a que los criterios cristianos son saltables, digamos, se puede uno saltar los criterios y los valores en función a lo que me apetezca, ¿no? O sea que es doblemente grave, no solamente porque les enseñamos a saltarse las virtudes y no ser virtuosos, sino porque además les enseñamos a que no importa, ¿no? Y eso yo creo que es básico. Nos ha pasado, ¿verdad?, muchas veces en catequesis, ¿no? Y te das cuenta perfectamente cuando, o sea, por las maneras que tienen los niños de contestarte, cómo son los padres. Es que es curiosísimo. O sea, solamente hace falta ser catequista o ser, entiendo que profesor también, ¿no? Para saber cómo son los padres. Te viene el niño y te contesta de una manera y dices, ¿y de dónde ha sacado este niño esto? Y después te llega el padre y te das cuenta y dices, ya sé de dónde lo ha sacado, ¿no? O sea que si no encontramos fuerzas para ser virtuosos, pues fijémonos en nuestros hijos, que es imposible que nuestros hijos se conviertan en virtuosos si nosotros no lo somos, ¿no? O sea, pues eso. Entonces, hija mía, te digo que no tenéis absolutamente nada que hacer. Hay otra cosa que también me ha parecido importantísimo, que lo dice ya casi al final del mensaje, y habla también del amor, ¿no? De cuál es el principal valor que hay que tener en la familia, y habla del amor. Dice, es lo contrario del egoísmo, y dice, en una casa donde reine el amor, qué difícil es que llegue la deformación del mundo exterior. Dice, meditad esto. Examinaos en esto. O sea, que es un tema perfectamente que es clave. Y aquí también, claro, el amor pues es lo que hay que vivir entre los miembros de la familia. O sea, hay una parte que es lo que se da hacia afuera, pero hay una otra parte esencial que es donde los niños realmente aprenden lo que quiere decir el amor. O sea, los niños, el primer aprendizaje que tienen sobre el amor pues es en la propia familia. Desde que son pequeñitos, pero incluso cuando ya son adolescentes o son jóvenes, eso permanece en la familia y sigue siendo una escuela de aprendizaje. Y aquí, qué importante es, porque efectivamente pues están los extremos, ¿no? Se puede caer en un, llamémosle, autoritarismo, que no es ejercer la autoridad, como dice la Iglesia, sino simplemente ser autoritario, que es decir, esto se hace porque lo mando yo. Y claro, no... o se puede caer en una actitud déspota con los hijos o una actitud de crítica continua, que es fácil. O sea, a veces los padres con buenos criterios, ¿no? Católicos incluso, pero pueden caer en todos estos temas, ¿no? De autoritarismo, crítica continua, menosprecio de los hijos. Y eso, claro, tampoco ayuda. O sea, puede a lo mejor no tener razón nuestro hijo en cómo se comporta, en cómo actúa, pero en todo tiene que haber, o ellos tienen que percibir que hay amor por nuestra parte. Y tienen que percibir que realmente les amamos, aunque les estemos corrigiendo, regañando, castigando también. Pero en todo ese castigo, corrección, etcétera, ellos tienen que ver siempre el amor. O sea, es la mirada de amor
y tienen que entender que yo busco su bien, o sea, que es algo que también les tenemos que explicar, sobre todo para lo que son adolescentes y jóvenes, ¿no? Que ya tienen su lógica, su razonamiento y que se pueden mover, pero necesitan que se les expliquen las cosas, ¿no? A diferencia de un niño pequeño, que es más un hábito, donde bueno, lo que se trata es de forjar ese hábito y que el niño pues vaya acostumbrándose a vivir algo a base de repetir ese hábito, pero un adolescente no, ya él tiene ya su criterio, tiene su lógica y para que él haga algo tiene que entender por qué. Entonces, por tanto, a los adolescentes sí hay que explicarles las cosas, hay que darles motivos, razones. En alguna cosa pues habrá que imponer la autoridad como tal, si es algo grave y peligroso para ellos, pero en todo lo demás, en todo lo que es obrar el bien, ellos necesitan esa motivación para que puedan ir por el camino correcto, pero sabiendo por qué. Y ahí, pues el amor es esencial. O sea, ellos tienen que entender que yo busco su bien y que, por tanto, todo lo que les digo es para su bien y para su felicidad, y que eso implica que a veces el camino pues es empinado y que cuesta, pero que es por su propio bien y por su propia felicidad. Y tienen que entender siempre pues que hay esa mirada de amor, pues eso siempre es tan importante, que haya esos gestos de amor, ¿no? Incluso a veces que cuesta a veces, ¿no? A veces terminas un poco, pues hasta agotado y cansado, ¿no? De una discusión, de una pelea, de una actitud permanente de tu hijo, pero hay que encontrar pues ese hueco o ese momento también para luego pues decir, oye, pues yo te has portado mal, pero yo te quiero, ¿no? O sea, te quiero y esto lo hago por ti, por tu bien. Eso cuando el hijo lo percibe da una fuerza tremenda, porque del mundo, como dice Jesús, lo que va a recibir son otras cosas, pero el amor verdadero no lo va a recibir. Por tanto, si él ve que en su casa se le quiere de verdad, donde va a volver siempre es a su casa, y donde va el criterio al final que va a terminar utilizando va a ser el de su casa, ¿no? Y eso es por lo que va a terminar dominando en él, ¿no? Creo que nos hemos pasado de tiempo. Vamos a hacer un intervalo musical y regresamos enseguida.
Continuamos ya en esta segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús, y estábamos en este mensaje anterior pues hablando todo este tema de la educación de los hijos, la importancia del ejemplo como algo esencial para que ellos realmente pues puedan seguirlo, porque si no, como nos decía Jesús, pues trabajamos en balde y no valdrá para nada. Y me gustaría, pues tal vez merece la pena profundizar un poquito más o continuar alrededor de este tema, porque es algo esencial, ¿no? Al final estamos hablando de nuestros hijos, de nuestras familias, de los jóvenes en general. Si no somos padres, pues seremos educadores o tendremos jóvenes siempre cerca. Por tanto, es algo que nos afecta a todos. Y estamos hablando también pues de las generaciones que vienen detrás, que además, desgraciadamente, son las que están siendo ahora mismo más atacadas. O sea, eso yo creo que se ve perfectamente como son los más desprotegidos, los más débiles, porque el joven, adolescente, niños incluso, pues todavía están en proceso de formación, por tanto están más vulnerables a cualquier ataque y a cualquier malformación que puedan tener en este periodo inicial, y por eso pues se ve claramente, ¿no?, que el demonio pues es donde ha ido colocando pues más redes, ha hecho un trabajo más demoledor, presente pues para poder llegar, pues sabe que los jóvenes corrompidos ya desde el principio pues difícilmente luego se van a poder levantar en la madurez. Y bueno, yo me gustaría dar, por ejemplo, una pincelada, pues yo creo que esto es bueno también que entendamos hasta qué grado pues está siendo así. Poner una pincelada, el otro día veíamos un estudio que ha salido ahora hace poco en la prensa. Este es un periodista inglés, un hombre que ha hecho un trabajo alrededor del tema de la pornografía. Él incluso era alguien que inicialmente en sus inicios pues defendía la pornografía, es decir, era un tema de libertad personal, que el que quisiera que la viera, y bueno, siempre había defendido la pornografía. Este hombre pues tuvo que hacer un estudio, empezó a profundizar en este tema y finalmente pues ha publicado un trabajo que es demoledor. O sea, demoledor. De hecho, las conclusiones son tan demoledoras que él ha cambiado radicalmente de opinión. Ya llega a la conclusión de que uno de los temas más graves que tenemos en este momento es pues la destrucción que está produciendo en los jóvenes el tema de la pornografía. No da tiempo ahora pues para contar todo, pero bueno, así en una gran pincelada, hablamos de Inglaterra, pero bueno, tanto Inglaterra como cualquier país civilizado, pues no sé si decir ya civilizado o incivilizado, pues se pueden aplicar prácticamente los resultados, porque yo entiendo que son muy similares, ¿no? Él decía, por ejemplo, que ahora mismo el 80% de los jóvenes, para hablar de jóvenes adolescentes, o sea, a lo mejor de 12, 13, 14 años, que a las edades de 12, 13, 14 años, estos adolescentes en un 80% ya han tenido acceso a pornografía, pero además pornografía de unos niveles que en sus trabajos y en sus entrevistas con jóvenes, incluso él se quedaba aterrorizado porque había temas de una brutalidad y de un calado tal que él ni siquiera conocía, ¿no? Que se quedaba asombrado cómo era posible que eso existiera y que además encima lo pudieran acceder, ¿no? Y decía además que el acceso pues lo tienen muy fácil, pues lo tienen en internet lo tienen conectado pues en los propios links que hay en Facebook, en las redes sociales, y ahí mismo se les aparece, eso tienen que hacer un clic para que de una forma inmediata pues puedan acceder a este tipo de cosas. Entre ellos lo comentan, se lo envían. Entonces, claro, decía que él, cuando descubrió todo esto, pues luego hizo un segundo estudio donde intentaba ver qué consecuencias tenía eso, ¿no? Se quedó un poco impactado. Dijo, bueno, pero esto, ¿qué consecuencias tiene? Entonces eso todavía fue más demoledor, ¿no? Porque el retrato que sale de esto, pues son jóvenes que luego cuando llegan a su madurez o a sus 19, 20 años, pues que tienen un concepto de la sexualidad pues totalmente pervertido. O sea, entienden que la relación del hombre con la mujer o de la sexualidad pues es la pornografía, pero pornografía de esta dura, ¿no? O sea, por tanto son incapaces de ver a una mujer como una persona, sino solo la pueden ver como un objeto
y eso pues hace que fracasen en su matrimonio, que tengan, pues que se conviertan en adictos al sexo, pero de pornográfico, y que por tanto pues no puedan, se gasten el dinero, o sea, les pasa igual que a los adictos a la droga o a los adictos al alcohol o al tabaco, o sea, que es una adicción incontrolable en el que se pueden gastar muchísimo dinero, que les impide incluso pues, tener un trabajo estable, tener una relación estable con una mujer, etcétera. O sea, auténticamente demoledor. Bueno, pues en eso tenemos un 80% de nuestra juventud pues, que cada vez está más metida, y por eso me refería antes a esta situación, ¿no? Pues de ataque del maligno, a esta situación donde la corriente externa es de tal calado que efectivamente o somos capaces de dar valores pues con esa fuerza que nos decía Jesús del ejemplo y con ese trabajo permanente, perseverante, o si no realmente pues van a ser arrastrados, ¿no? Porque está por todos los sitios. Hay una cosa que también es importante, digo también por dar la nota positiva, también cuando da Jesús sus recomendaciones, también al final dice estar muy anclados en María, o sea, él como ve todo nos lleva a María y nos dice en su rosario y en su corazón. Aquí por ejemplo hay algo que no lo hemos dicho antes pero que también es esencial, y es el rosario en familia. O sea, es un medio potentísimo también para mantener la unidad familiar, pero también para proteger a nuestros hijos. O sea, tenemos que incorporar o incluir en nuestra rutina familiar el rezo del rosario, y no rutinariamente, hablo de rutina como hábito diario, ¿no? De todos los días pues que se rece en casa el rosario, pero que es algo que tenemos que hacerlo pues con mucho amor, con mucha ilusión, que los niños también pues les ilusione, poner los medios desde las canciones, en fin, irlo variando, todo lo que sea necesario, pero que sepamos que esto es algo que permite a la Virgen María pues proteger nuestro hogar, que ella se haga presente, y la Virgen María, claro, que va a defender a nuestros hijos, les va a ayudar en ese combate tan brutal que van a tener que librar, ¿no? Yo la verdad es que cuando hablo con mis hijos, la mayor tiene ya 19 años, la siguiente pues tiene 17, o sea que están ya pues plenamente metidos en esta etapa. Y sí es cierto, ellos me dicen, es que tú no tienes ni idea de lo que nosotros vemos, oímos y dónde estamos y de qué estamos rodeados. O sea, me lo dicen como decía, papá, tú es que estás un poco en tu mundo ya pues de gente mayor, en fin, con tus amistades consolidadas, pero no sabes todo lo que hay por ahí. O sea, a veces pues me cuentan alguna cosa u otras, pero sí me transmiten decir, mira, y cuando hablo, no solo mis hijos, cuando hablo con otros jóvenes, también recuerdo este verano también estábamos con otro grupo de jóvenes y también decía, mira, es que yo soy el bicho raro o la bicha rara, ¿no? de mi grupo, de mi clase. Decía, porque nadie piensa como yo, ni nadie actúa como yo, ni se comporta como yo. Entonces me consideran como el tonto o la tonta del grupo por pensar y actuar así. Entonces eso es lo que tienen ellos, y por tanto tenemos que hacer acompañarles y ayudarles. Cuanto más mayores, lógicamente más libertad, más decisiones van a tomar ellos, y por tanto al final tendrán que ser ellos, ¿no? Los que sean autónomos, pero hay que ayudarles en toda esa transición, en todo este paso de crecimiento, porque es muy grande la presión que reciben. Entonces tenemos que acompañarles, ¿no? Dándoles pues, todos esos criterios, dándoles ese ejemplo, que ellos tengan la fuerza de nuestro ejemplo, pero que tengan también la fuerza de nuestra oración, para que eso les ayude en los momentos difíciles, ¿no? Y que por tanto pues, puedan ir, y que estemos detrás siempre, o sea, que siempre puedan venir, tengan siempre ese canal abierto para que puedan acudir a nosotros si alguna vez pues, meten la pata o se equivocan, pues que vean que tienen alguien que les va a recibir con amor, aunque les vaya a corregir o les vaya a decir esto no lo has hecho bien, pero que sepan que tiene esa puerta abierta para recibirles con amor, y que les permita también pues poder rectificar, ¿no? Y para eso pues necesitan ayuda. O sea, a veces cuando se han equivocado, pues ellos se dan cuenta, pero no saben cómo salir de ahí, y por eso es importantísimo, ¿no? Que tengan
esa seguridad de que hay un hogar que les ama, donde les van a poder ayudar pues a salir y a rectificar en ese camino. Yo recuerdo, no sé si queda algo de tiempo para contarlo, pero recuerdo un reportaje de una chica aquí en España, una periodista que parece ser tenía pues así aspecto, físicamente parecía muy jovencita, tanto que podía casi hacerse pasar por un adolescente, ¿no? Pero no era adolescente, era una persona adulta y periodista. Y esta mujer contaba el caso. Ella se metió en una discoteca de estas light, no sé si en México existen, entiendo que sí, porque esto es común en todo el mundo, ¿no? Una discoteca para, pues no sé si decir para niños, pero casi, de estas que cierran muy, muy pronto, ¿no? Y yo recuerdo que me eché a llorar después de leer el reportaje que había, porque las cosas que contaba, no las voy a reproducir porque no tiene sentido, pero las cosas que contara eran horrorosas, o sea, cosas que ni muchísimo menos se nos pasan por la cabeza que puedan estar experimentando nuestros hijos, ¿no? en esas discotecas, o sea que, pues efectivamente, hay que tener cuidado. Bueno, pues simplemente un último exhortación, ¿no? Pues a dar la batalla. O sea, esto es una batalla y nuestros hijos pues merecen que pongamos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño en ayudarles a salir adelante y en llevarles, y que les llevemos a Dios. O sea, al final no nos preocupemos tanto. Yo veo siempre muchos padres muy preocupados por la materialidad de las cosas en lo referente a sus hijos, ¿no? A su educación, pues una buena educación, muchos conocimientos, medios materiales, deporte, etcétera, 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 ¿no? Y yo, pues, recordemos esto, o sea, que eso es secundario totalmente. O sea, nuestra gran batalla, nuestra gran tarea como padres, pues es formarles en lo que es el conocimiento y en el amor de Dios y en esos principios que vienen de los mandamientos y que son el camino seguro para llegar al cielo, que es lo único importante y lo único que realmente pues les tenemos que transmitir. Y con esto pues ya terminamos y pasamos al último mensaje del día de hoy. Este va a ser un mensaje también de Jesús y es en concreto del 10 de septiembre de 1999. Yo vengo con fuerza sobre vosotros. Benditos aquellos que me saben descubrir, que permanecen en gracia, puros y sencillos de corazón, y pueden reconocer así la segunda venida del Espíritu Santo, que viene ya sobre vosotros, para prepararme el camino, para llenar las sendas, para limpiar los terrenos, abrir las fuentes, bregar en las aguas, recolectar en los campos. Viene ahora. Benditos aquellos que lo sabéis reconocer, recibir, aceptar, asimilar y dar. Recibiréis la recompensa eterna. Yo os envío. Trabajad, recolectad, sembrad, bregad en mi nombre y con mi espíritu. Preparad el mundo para mi segunda venida. Yo os preparo personalmente. Mi madre se ocupa de vosotros. Sois objeto de sus preocupaciones. Decid que yo vengo. Llamad a conversión. Tocad la campana del peligro inminente. Hacedme caso en lo que ya os he dicho. Sed ejemplo de acatar mis órdenes. Despertad, que cada uno medite en su corazón y vea todo lo que ha recibido. Descubriréis que sois ricos, no pobres como pensáis, y que como ricos desalmados os habéis vuelto egoístas, intentando contener en vosotros solos todos esos tesoros, bebiendo y embriagándoos de la superabundancia de dones. Dadlos a los demás. A vuestra puerta se agolpan los hambrientos, los sedientos. Dad gratis lo que recibisteis gratis. Los dones de Dios son para compartir. Que cada uno reciba por otros su ración, y nadie quede en la indigencia. Abrid las puertas de vuestras casas a los pobres, que desde fuera llaman, y dad también a los que no saben, y piensan que Dios les ha abandonado. Cuánta tristeza, cuánta indigencia en el mundo, mientras los ricos banquetean escondidos en su sombría mansión. ¿No os apena ver el estado de vuestros hermanos? Mirad que yo os pediré cuenta de cómo administrasteis mis dones. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. ¿No me amáis? Reconoced mi rostro desfigurado en las almas moribundas que os encontráis a la salida de vuestros hogares. Muero continuamente, porque nadie se apiada de mí. Muero en mis hermanos. Venid a socorrerme. ¿No escucharéis mi llamada de auxilio? Vanos ricos que acumuléis riquezas ordenándolas en vuestras estanterías. Las riquezas son para compartirlas. Su lugar no está de adorno en una pared. No diréis que yo no os he advertido. Os amo tanto. No deseo vuestra condenación. No deseo que el día del juicio el Padre os pida cuentas de lo que no hicisteis. Actuad, hijos míos, actuad sin dilación, hacedlo con amor, con mi amor. Mirad que el tiempo se acaba. Recibid el milagro de convertir vuestros huesos muertos en carne resucitada para la vida eterna, la vida verdadera. Amén. Pues este último mensaje también yo creo que es muy interesante. Sobre todo hay una cosa que yo no había visto en ninguno de todos los mensajes que hemos ido viendo, que es este llamamiento explícito a la segunda venida, a su próxima segunda venida. O sea, aquí, por ejemplo, pues lo dice con... Hombre, en todos los demás pues hemos ido viendo que es algo que está claro, que se presenta, pero en este en concreto lo dice explícitamente y además hace una exhortación a que avisemos, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Con este lenguaje así tan un poquito pues como agrario, ¿no? Así del campo, ¿no? Preparar el camino, ¿no? Como recuerda muchísimo pues eso a la Biblia y a la Escritura, ¿no? Allanar las sendas, limpiar los terrenos, abrir las fuentes, recolectar en los campos. Viene ahora. Benditos los que sabéis reconocerlo. Y nos da también pues esta clave de la Virgen María, de que la Virgen María trabaja con nosotros, que también es muy, muy importante, porque sabemos que este periodo es un periodo mariano, ¿no? Que la Virgen tiene una presencia grandísima a través de todas sus apariciones y Él pues también nos lo confirma, ¿no? O sea que... y luego nos da pues este mandato, dice, preparad al mundo para mi segunda venida. Por tanto, pues hay que, pues en el fondo, pues nos lo está diciendo, o sea que cada uno, pues con la prudencia, en fin, o en la forma apropiada, no se trata de hacer como estos pastores evangelistas, ¿no? Que alguno se gastaba una fortuna, ¿no? En anunciar el fin del mundo, ¿no? Y luego resulta que encima se habían equivocado. Pero sí se trata, efectivamente, de poner en alerta a, como dice la parábola de las novias, ¿no? Y de las doncellas que están vigilando a la espera del Señor, pues aplica mucho en este caso, ¿no? Esa actitud de vigilancia, y eso sí tenemos que transmitirlo a todos nuestros hermanos, ¿no? Tanto creyentes como no creyentes también. O sea, esto también puede ser un motivo, ¿no? De que es a lo mejor alguien no creyente pues puede tener o le puede ayudar mucho de repente pues esa reflexión de decir, oye, que a lo mejor te encuentras que estamos ya en este fin de los tiempos y a lo mejor lo que no vale como reflexión sobre la muerte, que a veces la gente no quiere ni oír hablar de este tema y prefiere pues escabullirse o no pensarlo, pues a lo mejor planteado como esta otra reflexión, a lo mejor lo que se está terminando es tu vida, pero sí se está en la etapa final de lo que es esta civilización y este mundo, y te vas a encontrar con que viene el juicio del Señor, y eso pues a lo mejor sí puede también pues valer y ayudar a alguien muy alejado, que le puede hacer reflexionar, ¿no? Sobre en qué situación se encuentra. Entonces, pero aquí el Señor es categórico, o sea que toquemos la campana, demos la alerta y preparemos el terreno. Algunos escucharán, otros no escucharán, pero como dice el Señor, pues se trata de sembrar, de avisar, de preparar. La gracia la da Él, y los corazones, pues es esa combinación del don de Dios con la libertad de la persona. Pero lo que nosotros no debemos de excusarnos es de nuestro trabajo. O sea, el Señor lo que nos va a pedir cuentas es de que hayamos trabajado,
que hayamos advertido, no de la respuesta individual de cada persona, que eso al final corresponde a la libertad de cada persona, pero sí que, porque además en ese trabajo pues seguro que mucha gente pues responde, ¿no? y termina respondiendo, y por tanto pues es muy importante que esto no lo echemos en saco roto y que también este aspecto pues lo contemplemos, ¿no? Yo me he fijado, José Antonio, en una frase dura que nos tiene que hacer reflexionar. Es dura, porque es una frase que a todos nos tiene que interpelar, ¿no? Dice en un momento dado, dice: no deseo vuestra condenación. Y a continuación explica cómo podemos condenarnos. Y dice: no deseo que el día del juicio el Padre os pida cuentas de lo que no hicisteis. Y hay que decir que en el mensaje la palabra no, o sea, ese no hicisteis, esa palabra está remarcada en negrita. Y claro, es duro este mensaje porque lo que nos está diciendo Jesús es que no solamente nos podemos condenar por hacer cosas mal, sino por dejar de hacer cosas bien, por dejar de hacer el bien. O sea, no solamente nos condenamos por hacer el mal, que por supuesto, sino por dejar de hacer el bien, ¿no? Y en este sentido también entronca un poco con lo que dice antes, dice que hemos recibido muchos dones y no podemos dejar de darlos, ¿no? O sea, los dones que hemos recibido, las riquezas que tenemos, son prestadas, cualquier riqueza material o incluso espiritual, ¿no? Esa conversión que has tenido fuerte en un lugar de peregrinación, pues eso también es un don y es una riqueza espiritual que Dios te ha concedido, no para que te la quedes, sino para que la compartas, ¿no? Y en ese sentido, pues tal, es un mensaje duro, ¿no? Nos tiene que animar lo que dice al comienzo del mensaje, cuando dice: yo os preparo personalmente, y a continuación dice: ¿cómo nos prepara personalmente? Mi madre se ocupa de vosotros. O sea, que nos ha dado a su madre y esa es la forma que tiene Jesús de cuidarnos, ¿no? Dándonos a su madre, porque a través de ella y consagrándonos a ella, que es lo que hemos dicho en este programa y en tantos otros, pues podremos encontrar las fuerzas para hacer frente al mal y para ganar fuerzas para hacer el bien. De hecho, la otra frase que está en negrita en este mensaje es precisamente: las riquezas son para compartirlas. O sea que, por tanto, y sobre todo, aunque se puede leer con una lectura de tipo material, o sea, es decir, las riquezas materiales, desde luego aquí claramente sí da a entender que está hablando de estas riquezas espirituales. Por tanto, cuanto más piense uno pues que está cerca de Dios, que ha crecido espiritualmente, más se tiene que sentir llamado a esto que nos dice el Señor, que es a compartir. O sea, que lo que tenemos ha sido un don, pero es un don no para nosotros, o sea, no es solo para nuestra salvación, sino que esencialmente cuando hay exuberancia de riqueza espiritual, de dones recibidos, es esencialmente para repartirlos y para darlos a los demás. Y en esto sí que tenemos que hacer un buen examen de conciencia, porque tenemos mucho trabajo que hacer. O sea, ahora mismo hay muy pocos recibiendo cosas del Señor, porque nadie más quiere recibirlas, y por tanto hay muchos que son indigentes y pobres espirituales que están necesitados, incluso diría deseando, aunque ellos no lo saben, de recibir el agua viva y la gracia de la conversión. Y ese es nuestro trabajo, nuestro gran trabajo. O sea que hoy, casi como resumen, pues tenemos estas dos grandes tareas, ¿no? Que es la de padres, que veíamos en el mensaje anterior, y luego esta otra, ¿no? de dar y repartir, ¿no? A manos llenas lo que tenemos, simplemente que lo demos, que no nos quedemos allí diciendo qué bien, ¿no? Qué bien, qué agustito todo, lo que hemos hecho y lo que hemos recibido y todo esto, sino que al contrario, que nuestra ocupación y preocupación pues sea el que tenemos al lado, ¿no? Y que no descansemos pues hasta que todo lo que está a nuestro alrededor, pues como mínimo hayamos trabajado en ellos y les hayamos entregado lo que tenemos. No nos queda ya más tiempo y vamos a terminar pues recordando cómo obtener este libro, que Marisa nos va a hacer el favor, ¿no? Sí. El email donde podéis conseguir el libro es vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com,
y el teléfono el 5559-0547. 5559-0547. El correo electrónico donde podéis enviar vuestras dudas y sugerencias es verdaderadevoción@gmail.com. verdaderadevoción@gmail.com. Y la web donde podéis ver toda la información es vdcj-tomo-rojo.com. Pues ya nos despedimos y hasta el siguiente programa. Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.